Saludamos a esta hora al doctor Mauricio Restrepo, es abogado especialista en Derecho Financiero, fue gerente nacional de pensiones del Seguro Social y miembro del Comité de Expertos para la Reforma Pensional. Es uno de los hombres que más sabe en el país del tema pensional. Doctor Restrepo, muy buenos días, gracias por atender esta comunicación de la FM. William, muy buenos días, Darcy, y a toda la mesa de trabajo, a los oyentes dentro y fuera del país. Acá muy dispuestos y muy preocupados también con este tema pensional. Muchas gracias. La primera pregunta para iniciar esta conversación, doctor Restrepo, es, en su opinión, ¿cree que se subsanó el vicio de forma que había planteado la Corte Constitucional y por cuya razón la devolvió al Congreso de la República? William, mire, desde un punto de vista académico, sin tener ningún compromiso partidista y siendo lo más objetivo, no se subsanó el vicio del 14 de junio del año 2024. No se subsanó porque volvimos a caer exactamente en el mismo vicio. Se discutió casi por 10 horas. El pasado sábado tuve la oportunidad de concentrarme en esa agotadora jornada y se hace la misma proposición de acoger el texto del Senado y se aprueba exactamente igual. Aquí la Cámara, William, y a todos los oyentes, perdió una oportunidad de oro, una oportunidad muy bonita de reunirse, discutir y mejorar esa reforma. Muchos artículos que ya había mejorado la Comisión Séptima, pero obviamente por el miedo, el pánico de que hubiera una conciliación y que hubiera alguna traba en el Senado, pues no se hace un buen estudio y no se aprovecha esa oportunidad. Cuando la Corte Constitucional había sido clara y le dio un plazo de 30 días hábiles para que la discutiera nuevamente, y les dijo, mire, discútanla y vuelvan a hacer la sesión del 14 de junio. Eso hicieron, pero a renglón seguido, y eso lo advirtió, y hay que darle ahí los aplausos a José Raúl Salamanca. Él mismo propuso que se discutiera la reforma porque era el mandato de la Corte Constitucional, lo cual desconoció plenamente la Cámara. Volvemos al mismo vicio y ahora, ¿qué va a pasar en la Cámara? ¿Qué va a pasar en la Corte? Hombre, resulta posible, William, Darcy, a los oyentes, que la puedan devolver nuevamente a la Cámara, decir, mire, esa sesión del sábado fue inválida, fue nula, porque ustedes no están advirtiendo y no están siguiendo las directrices, cosa que se lo advirtió en varias ocasiones José Raúl Salamanca, y él puso a disposición, dijo, votemos y discutamos la reforma. Lo que no quiso hacer la Cámara. Volvimos al mismo vicio del año pasado y corremos un gravísimo riesgo y una incertidumbre de que esa reforma se pueda caer o se pueda devolver. Del afán no queda sino el cansancio. La Cámara, en el afán de sacar una reforma a pupitrazo, porque también fue un pupitrazo lo que se hizo, porque se puso nuevamente a consideración el mismo texto del Senado y se aprobó por 97 votos. Se cometió exactamente el mismo vicio. El afán fue un poquito como del ministro del Interior, Armando Benedetti, ¿no? Que quería sacar eso y no esperó que la Corte Constitucional mandara el fallo y se leyera como debe ser. Pero entonces, doctor Restrepo, ¿en qué estamos? Es decir, la reforma pensional, ¿en qué punto está? ¿Se aplica? ¿No se aplica? Porque al final eso es lo que le interesa a la gente. Exacto. Mire, estamos en suspenso. Esta mañana llamó la atención cuando la FM sacó las declaraciones del ministro del Interior y del ministro de Trabajo, diciendo que no, que eso ya estaba aprobado y que era simplemente un tema mínimo de trámite de la Corte Constitucional y lo que tenía que hacer después era estudiarla de fondo. No, señores, eso no es así. Tanto que el comunicado de prensa inicia y dice que era suspendida la entrada en vigencia de la reforma, que era hoy, martes 1 de julio, debía entrar hoy. Y la Corte, ¿qué hizo? Derogó ese artículo 94 y dijo, queda en suspenso hasta nueva orden. ¿Cuál es la nueva orden? Le dijo, Cámara, usted establezca una nueva entrada en vigencia y si no lo hace, devuélvamela. Con lo que usted hizo, yo lo voy a mirar, lo voy a analizar. Si usted acogió el auto que yo le emití, los 9 magistrados en consenso, porque hubo unanimidad, y ya miraremos.
si usted está acogiendo esa instrucción que le está dando la Corte para mirar si puede entrar en vigencia. Y si le da el aval la Corte Constitucional, al día siguiente, dice el comunicado de prensa, entrará en vigencia. Entonces, ahorita estamos en una nebulosa. ¿Por qué? Porque estamos sin reforma y sin entrada en vigencia, porque la tienen que devolver, muy seguramente será hoy, a la Corte Constitucional, y la Corte Constitucional no va a emitir un nuevo fallo en 1 o 2 días. Le va a hacer un nuevo estudio y muy seguramente ese estudio va a tener en cuenta muchísimas falencias que pasaron, no solamente el día sábado, sino el día viernes, en donde citan a sesiones extraordinarias para el día sábado sin el quórum. Ahí está, es la explicación del doctor Mauricio Restrepo, abogado especialista en Derecho, fue gerente, como lo habíamos advertido, nacional de pensiones del Seguro Social. Doctor Restrepo, gracias por estar en la FM. William, a usted y a los oyentes, esperemos que pase lo mejor, pero vemos nubarrones muy grises en este tema de reforma pensional. Nubarrones muy grises, esperemos que aclare el panorama y qué va a pasar con la pensión, las pensiones de los colombianos.